Hola, queridos hermanos y amigos que siguen este estudio que estamos llevando adelante de Primera Juan. Especialmente para que todos podamos reflexionar en lo que la palabra de Dios nos dice y podamos realmente tomar decisiones para que podamos aplicar los principios bíblicos que encontramos en la palabra de Dios. En Primera Juan nos habíamos detenido o habíamos llegado hasta el versículo 11, donde nos habla fundamentalmente del andar en tinieblas o andar en la luz, pero también en amar al hermano o aborrecer al hermano. Y nos habla, por último, cómo están nuestros ojos espirituales, si están cegados o no, para darnos cuenta si esto está siendo una realidad en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo por nuestro prójimo, por nuestro hermano. ¿Cuánto estamos hablando de Cristo? ¿Cuánto estamos manifestando de Cristo? ¿Cuánto del amor de Cristo a las personas que se pierden estamos llegando con el Evangelio por amor a esas personas? ¿A cuánto de nuestros familiares más cercanos estamos predicando de Cristo? ¿A cuánto tiempo estamos dedicando aún a nuestra propia vida para poder reflexionar cómo estamos delante de Dios? No es solamente para exponer un mensaje y solamente desear las más ricas bendiciones. Eso es muy bueno, hace muy bien. Significa que lo han visto y ha llegado a muchos hogares, o a muchas personas, a muchos hermanos. La realidad es cuánto estamos poniendo en práctica cada una de estas cosas. Que el Señor nos ayude para seguir adelante reflexionando en esto. Dice el versículo 12. Vamos a leer del 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En estos versículos vamos a encontrar la continuidad de lo que el apóstol Juan está enseñando. En primer lugar, recalca la comunión con Dios. En segundo lugar, la conducta ante Dios. Y en tercer lugar, el comportamiento frente a Dios. Estas son cosas que tenemos que reflexionar porque evidentemente el correr, el trajín, las dificultades, los problemas, la vida, las enfermedades, los temores, las necesidades, en muchos casos la soledad, en muchos casos el encierro, en muchos casos la falta de poderse mover con libertad, la falta de poder desenvolver nuestras tareas, nuestros trabajos, el no poder congregarnos. Hay un montón de situaciones que muchas veces provocan que nuestra relación con Dios esté fallando, que nuestra comunión con Dios esté mal. Entonces terminamos escuchando los mensajes nuestros o de otros
y nos quedamos con eso sin aplicarlo a la vida personal, sin buscar en la palabra de Dios qué me dice Dios, en mi comunión íntima, qué me dice Dios a mí, qué siento yo ante Dios, cómo me habla Dios, cómo siento yo su espíritu, cómo se manifiesta la palabra de Dios en mí. Todo eso se llama o se necesita de tener una comunión con Dios. Eso se va a ver reflejado en mi conducta delante de Dios en primer lugar, quien es el que ve todas las cosas. Cómo me conduzco, cómo me muevo, cómo decido, cómo acciono, cuál es mi manera de conducirme delante de Dios. Eso se va a ver reflejado hacia mis hermanos. ¿Qué se refleja muchas veces? Que nuestra falta de comunión con Dios manifiesta que hay poco de la palabra de Dios en nosotros y no se cumple lo que dice Colosenses, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Por lo tanto, eso es lo que se refleja hacia los demás. La acción hacia los demás. No tengo deseos de que otros conozcan el Evangelio. No me animo, no puedo, no deseo, no amo el predicar a Cristo, ni que Cristo se vea reflejado en mi vida. ¿Por qué? Porque mi comunión con Dios, mi manera de conducirme en esta vida refleja cómo está mi relación con Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta. No hay cambios en nuestra vida. No hay una transformación. No hay integridad en nuestra vida. Tenemos aspecto, tenemos momento, tenemos rayos de lucidez o de espiritualidad. Pero nuestra conducta permanente es débil, es pobre y en algunos casos es casi nula. Por eso no testificamos, no se manifiesta la vida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, nos comportamos de una manera que está más cercana a lo carnal, a satisfacer nuestros propios deseos o a estar alejados, y nuestro comportamiento manifiesta que estamos más cerca o más amando al mundo que al Señor, amando más las cosas del mundo que predicar el Evangelio. Por eso nos cuesta tanto el testificar del Evangelio. En el versículo 2 en adelante vamos a ver cómo se manifiesta el conocimiento verdadero ante las falsas enseñanzas que estaban teniendo los creyentes y la iglesia a la cual Juan les escribe, y aquellos gnósticos que confundían con su supuestamente alto conocimiento, confundían con falsas enseñanzas. Entonces hay una frase que se repite 6 veces en los versículos 12 al 14, en el versículo 12, en el versículo 13, 2 veces, en el versículo 14 se manifiesta también todas estas veces, 2 veces más, toda esta palabra que se repite muchas veces: os escribo. Os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros padres otra vez, os escribo a vosotros jóvenes. Bueno, hay una palabra que en el hebreo o en la manera hebraica está queriendo recalcar, más que os escribo, es que escribe. Es como que
escribe, graba en tu mente, graba en tu corazón. Eso es lo que el apóstol Juan está queriendo decir para recalcar lo que él estaba expresando y quería que quede grabado en los niños, en los jóvenes, en los padres, en otras palabras, en la familia de Dios, en la familia que tiene temor de Dios, en la familia que dice que ha conocido a Dios. Por lo tanto, se debe manifestar en ese conocimiento de Dios. Cuanto más conozco a Dios, cuanto más conozco al Señor y cuanto más por medio de su Espíritu la palabra fluye en nosotros, es cuanto más se va a ver reflejado la vida de Cristo. Por eso es importante, y repetimos, ¿cuánto tiempo dedicamos a leer las Escrituras? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? ¿Dedicamos tiempo? ¿Dedicamos tiempo aún de rodillas para orar a Dios? ¿Se manifiesta cuánto amamos a Dios? ¿O se manifiesta lo que Juan dice, o amáis al mundo o amás a Cristo? ¿Se manifiesta el conocimiento de Cristo o el conocimiento del mundo? El tiempo se nos va y dice la palabra, os escribo, quiere decir que hay que recalcar. ¿Qué es lo que hay que recalcar? ¿A quiénes? En primer lugar dice la palabra, a vosotros hijitos. Esta palabra traducida hijitos, es la palabra en griego teknia, que en el capítulo 2, versículo 1, es la misma palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo. Pero que en el versículo 14 la repite, pero de diferente manera. En el versículo 12 es teknia y en el versículo 14 paidía. Es decir, paidía está hablando de niñitos. Y la palabra teknia pone de relieve la comunidad de la naturaleza entre el niño y el progenitor. Las diferencias que hay entre un jovencito o un niño y su familia y sus padres. Las diferencias que hay, no solo de edad o de altura, está marcando que no solo se está refiriendo a un consejo hacia la familia, sino que se está refiriendo a las diferencias que pueden haber o las distinciones, por esos relieves, que pueden haber entre la madurez de una persona mayor, en este caso de un padre, o en el caso de un joven, o en el caso de un niño. Por eso se está refiriendo fundamentalmente a los niveles de madurez espiritual, es lo que se está manifestando que Juan se está refiriendo. Si alguno quiere seguir estudiando la palabra de Dios, mire por ejemplo 1 Corintios 14, 20, por ejemplo, para que apliquemos este pasaje a la vida. 14, 20, miren lo que dice. Hermanos, no seáis teknia, no seáis niños o inmaduros, tan niñitos espiritualmente, en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, es decir, ser inocentes en la malicia, no desarrollados ni crecidos en la malicia, sino niños confiados, inocentes en la manera de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Está dando a entender claramente lo que el apóstol Juan nos está enseñando. No solo se refiere a la familia, niños, jóvenes, padres, a la familia en sí, sino se está refiriendo también a la madurez espiritual.
para que anoten o para que sepan, Hebreos 12, versículo 13 y 14, capítulo 11 del libro de Hebreos también, versículos 18 y también el versículo 23, vamos a encontrar esta misma palabra con este mismo sentido, de aplicarlo en la manera de pensar y en la manera de madurar, como para la malicia ser inocentes, porque significaría que nos guía el Espíritu Santo y hemos desarrollado una vida espiritual y nos manejamos con madurez espiritual y actuamos espiritualmente como maduros, agradando a Dios en todo. Entonces les escribe a estos niños espirituales. Fíjense que encontramos desde el 12 al 14 lo que se da en llamar un tríptico o tres clases de personas. La primera persona que encontramos son niños. Ahora, volvemos a repetir, ¿por qué también podemos confirmar que se está hablando de las diferencias de madurez espiritual en la familia de Dios, no solo en la familia natural que podemos tener cada uno de nosotros? Miren, os escribo a vosotros, hijitos. ¿Por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Acá se está refiriendo a los recién convertidos, como niños espirituales, que tienen que ir creciendo y con el cuidado que hay que tener con las personas más nuevas que recibieron a Cristo. Tener la comprensión, tenerle la aceptación y poder sostenerlos, comprenderlos en la gracia y en la misericordia de Dios que deben manifestar los que son más maduros espirituales. Y sabiendo que en la iglesia de Dios y en estos tiempos y de esta manera donde el Evangelio está llegando a muchos lugares, cuando esto de la cuarentena pueda llegar a terminarse y tengamos que volver a la casa de Dios, seguramente van a venir personas nuevas que han recibido a Cristo, pero que son niños espirituales y que tienen que desarrollar mucho más, pero que también los tenemos porque han recibido a Cristo, aún se han bautizado, pero todavía siguen siendo niños espirituales. Y para ello el apóstol Juan les escribe para que puedan crecer. ¿Y por qué tienen que crecer? Porque sus pecados han sido perdonados y son nuevas criaturas, son niños espirituales y tienen que ir desarrollando. ¿Cómo? Con una inocencia total para la malicia y una inocencia y un crecimiento y un desarrollo espiritual para el crecimiento y en el conocimiento del Señor. Así que para la malicia hay que ser inocentes como los niños, pero para servir al Señor y para crecer tenemos que dedicarle ese tiempo para poder mamar, crecer, tomar la leche espiritual no contaminada, que es la palabra de Dios. Por eso es importante que nos alimentemos todos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder desarrollar y crecer. ¿Y por qué? Porque ahora nuestros pecados han sido perdonados. ¿A quién más les escribe? Les escribe y les dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis desde el principio. Fíjense, a los niños porque sus pecados han sido perdonados. Ahora, a los padres porque conocéis, es decir, un conocimiento mayor, un conocimiento más amplio. ¿Por qué? Porque son como padres espirituales a los cuales tenemos que vivir como a Dios le agrada y manifestando mucho más el conocimiento que los
más mayores o los que seríamos como padres espirituales al lado de estos niños espirituales, tenemos que manifestar. Y el apóstol Juan les escribe: a vosotros padres, porque conocéis, es decir, un conocimiento más profundo de lo que es la verdad, que es desde el principio, desde que Cristo vino, murió por nosotros y resucitó, y la promesa del Espíritu está en nosotros, para que Él esté con nosotros y le conozcamos por medio de su Espíritu y por medio de la palabra. Por eso es importante que como padres, como más maduros espiritualmente hablando, se debe manifestar que la palabra de Dios abunda y que el testimonio, la conducta, el comportamiento y la comunión con Dios se manifieste para edificación aún de los más chiquitos espirituales. Sigue diciendo y les dice: os escribo a vosotros jóvenes. Acá la palabra para padres, para que tengamos en claro, para niños estecnía, ¿no es cierto? No es paidea, hablando de familia, ¿no es cierto? De niños de la familia, sino hablando más de la madurez espiritual. Ahora habla a los padres, la palabra es páteres, es decir, a los padres. Y ahora le habla a los jóvenes, que tiene que ver con una palabra en el griego que es monsaldetes, que significa, o se traduce también como mancebos o jóvenes, que todavía son jovencitos, están creciendo, todavía están puros en muchas cosas, pero están creciendo. ¿Y qué les dice a estos jóvenes, a estos mancebos que están desarrollando, que están creciendo, que ya no son tan niños, son más jóvenes, son más fuertes? ¿Qué les dice? Porque habéis vencido al maligno. Han tenido la fuerza de la juventud para vencer al maligno que lucha contra nosotros. Como dice la Escritura, dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principado, contra potestades, pero en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Señor Jesús, obrando en nosotros a través de su palabra, en el poder de la oración, hemos vencido o han vencido al maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás. El que busca anularnos, el que busca destruirnos, el que busca robar. El Satanás vino para robar, matar y destruir. Destruir nuestra comunión con Dios, inutilizarnos, que no podamos ser útiles para la obra de Dios, que no podamos crecer. Por eso reflexiono una y otra vez, queridos jóvenes, queridos niños, queridos adolescentes, queridos padres, todos nosotros, ¿cuánto dedicamos a orar? ¿Cuánto dedicamos a leer las Escrituras? ¿Cuánto vamos de esto a ponerlo en práctica? ¿Cuántas decisiones vamos a tomar para que esto se manifieste en cada una de nuestras vidas? Les vuelve a recalcar y dice: os escribo a vosotros, hijitos. Ahora acá hablando como familia, hablando en el conjunto, padres, jóvenes y niños. Acá sí la palabra es paidea, como que son niños, hijos espirituales, ¿no es cierto? Como la familia dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Algunos como los niños, para salvación. Los más jóvenes conociendo al Padre y en el poder del Padre y del Señor Jesús y del Espíritu Santo, poder vencer al maligno. Pero también, ¿no es cierto?, a los papás, para que puedan conocer más profundamente al que es desde el principio, y eso se manifieste en cada uno de nosotros. Por eso nos vuelve a recalcar en el versículo 14: os escribo a vosotros, padres.
porque habéis conocido al que es desde el principio, recalca lo que dice antes, en el versículo 13, al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes, porque son fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mundo. Tres cosas. Tienen fuerza. La palabra permanece en ustedes y han vencido al maligno. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, estos pasajes cortitos nos dejan una enseñanza muy profunda, no solo a la familia, esposa, esposo, hijos, con hijos jóvenes o con hijos adolescentes. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo podemos tener una buena comunicación? ¿Cuánto tiempo estamos sembrando en el corazón de ellos? El apóstol Juan les escribe a cada uno, les escribo, escribe en la tabla de tu corazón estas enseñanzas para que podamos manifestarlas, para que se manifieste que se refleja Cristo en nuestra vida, que tenemos gozo de ser de Cristo, que tenemos la paz de ser de Cristo, pero que anunciamos el Evangelio a los que no tienen a Cristo, porque ven reflejado en nosotros el amor de Cristo. Esto es lo que a todos los adolescentes, a todos los jóvenes, a todos los hermanos, se manifiesta esto. ¿A cuánto le predicaste? ¿A cuánto le transmitiste el link para que escuchen el Evangelio? ¿A cuánto le estás mandando un texto? ¿A cuánto estás dedicándote a orar por ellos? Pero también cuánto estás dedicando vos a leer la palabra de Dios. Cuánto estás dedicando a orar en la presencia de Dios. ¿A cuánto discipulaste, como escuchábamos anoche en el reportaje, hablando con Nacho? ¿A cuánto le predicaste? Ya por medio de mensaje, por medio de texto, por la forma que sea. No estoy hablando de romper la cuarentena, pero sí a cuántos. ¿Con cuánto te podés relacionar? ¿Dónde estás en medio de esta circunstancia? ¿Cuáles son tus frutos para la congregación? Pero fundamentalmente, en primer lugar, para tu vida, delante de Dios, delante de tus hermanos. ¿Cuánto amás la obra de Dios? ¿Cuánto amás al prójimo? ¿Cuánto amás a tu familia si hay inconversos? ¿Estás orando, le estás hablando, le estás testificando? ¿O ven a una persona deprimida, dormida, sin responsabilidades, sin amor, sin interés por las cosas de Dios, sin la paciencia, sin la mansedumbre, sin la humildad de un hombre y de una mujer de Dios? Y cuánto más a las personas más mayores, que deben manifestarse como padres espirituales, que conocemos al Señor y que su palabra se manifiesta en cada uno de nosotros, en los padres espirituales como más maduros, en los jóvenes que tienen toda la fuerza y en los niños, en los más nuevos espirituales, que vean reflejado el querer crecer y ser semejantes a Cristo y tomar el ejemplo de los más mayores, de los más jóvenes. Hay adolescentes, hay niños que quisieran ser como vos o como yo. Están mirando y están tomando ejemplo para querer imitar. ¿Cuántas veces pensaba cuando yo era niño? Siempre quería estar con los más grandes. Siempre queríamos estar con los más jóvenes. Si éramos adolescentes, queríamos estar con los jóvenes. Si éramos niños, queríamos estar con los adolescentes. Y si somos jóvenes, ya queremos estar con los grandes. Pero para imitarlos, porque tenemos mucho que aprender de ellos. Pero hemos perdido el amor a Cristo, el amor a su palabra, el amor a la obra. Nos olvidamos que hemos aceptado a Cristo, que nuestros pecados han sido perdonados. Y no estamos estancados, siempre somos niñitos.
Y tenemos mucha picardía para lo malo, pero no, como dice la palabra, ser inocente para lo malo. Y ser maduros espirituales para las cosas santas, para las cosas de Dios. 3 cosas tenían. Tenían fuerza. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Tienes el poder que da el Espíritu Santo? ¿O no se manifiestan los frutos? ¿O no se manifiesta el poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en gozo, en paz, en testificar, en amar a Cristo, en que la palabra se manifieste, en discipular, en buscar a las almas para que conozcan a Cristo, en tener comunión con la iglesia y estar conectados y vernos y amarnos y desearnos y orar unos por otros? En segundo lugar, la palabra permanece en nosotros. Miren, dice Santiago, no seáis oidores olvidadizos. La palabra entra pero sale. La palabra debe permanecer y se debe manifestar. Por eso muchas veces de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Hay música del mundo, hay cosas del mundo, hay mundanalidad, hay mucha presencia del mundo, pero no se manifiesta en nuestro lenguaje, nuestra manera de pensar, de vivir, de comportarnos, de andar. Por eso el que dice que es de él debe andar como él anduvo. Pero también en la tercera dice, han vencido al maligno. ¿Cómo estás? ¿Estás derrotado, caído porque el maligno te hizo caer? ¿O estás victorioso? Como Pablo decía, él en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, en medio de las necesidades, en medio de la dificultad, en medio de un mundo maligno, ¿qué pasa? El mundo entero está bajo el maligno, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos lleva de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están jóvenes? ¿Dónde están los adolescentes? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está mi vida? ¿O está caída, está derrumbada, desanimada? Satanás te hizo caer y no te podés levantar, sabiendo que Dios te dice, venid a mí. Queridos hermanos, reflexionemos lo que Juan le está diciendo a la familia y a los distintos niveles espirituales que hay en la congregación y en la vida de las distintas edades espirituales. Hay niños espirituales que recién se convirtieron. Hay quienes están creciendo. ¿Hay quien está creciendo? Seguro que lo hay. ¿Cuál es el fruto de la gran mayoría? ¿Están creciendo? Y a los que son padres espirituales, ¿se está manifestando esto? ¿Que conocemos y que tenemos más entendimiento? Muy bien. Que Dios pueda seguir obrando en cada uno de nosotros. Pero nunca olvidemos, si querés ser parte de la familia de Dios, tenés que nacer de nuevo. Tenés que recibir a Cristo como su Salvador. Y dice que el que le recibe a Cristo, Dios hace una nueva criatura. Es como que nace un bebé, un niñito espiritual, para que crezca en la vida cristiana y desarrolle la vida junto con Cristo. Recibe a Cristo y será salvo. Si alguno, niño, joven o padre espiritual, está siendo debilitado por el poder del mal, del mundo de la carne, pídale perdón al Señor. Vuelva al Señor, Él dará nuevas fuerzas. Que la palabra de Dios abunde y que podamos testificar de Cristo predicando el Evangelio que trae salvación a todo aquel que cree. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a los hermanos en Derqui también y a todos aquellos que nos escuchan. Que así sea. Amén.